2.400 son los imparables que ha alcanzado José Altuve en su carrera y va camino a los 3.000 hits que le abrirían la puerta al Salón de la Fama, al Templo de los Inmortales en Cooperstown. Así que el pequeño gigante sigue agrandando su leyenda. Si quieres saber más de este hecho y la carrera de este extraordinario pelotero venezolano, quédate, que va a estar buenísimo. Hola, ¿qué tal, amantes del deporte? Por acá su amigo JR23 les saluda y sí, hoy vamos a hablar de José Altuve porque el pasado 6 de abril logró conectar con un doble su imparable número 2.400 en su carrera de Grandes Ligas, lo que pues sigue agrandando su legado, sigue encaminándolo hacia el Salón de la Fama a este excelente pelotero venezolano que nos ha dado tantas alegrías y que tiene una de las mejores carreras en el béisbol de Grandes Ligas que haya tenido pelotero alguno. Me refiero a los venezolanos y también Grandes Ligas, porque ya veremos cómo los números de José Altuve lo comparan o lo ponen en comparación con las grandes leyendas que ya están en el templo de los inmortales. Porque este logro de José Altuve, 2.400, hace que pues ya esté en ese renglón a menos muy cercano a romper ciertos récords que ya sería obviamente de los segunda base, no solo de Venezuela, sino también de las grandes ligas. Por ejemplo, se acerca, ya le faltan simplemente 600 hits para llegar a los 3.000. Y yo te hago la siguiente pregunta para que me la dejes en el comentario. ¿Crees tú que José Altuve alcance los 3.000 hits antes del año 2029 que se le termina su contrato? Sería una pregunta interesante, ¿no? Porque hay que analizar, tendría que meter por lo menos 150 hits por temporada de aquel 2029 para poder alcanzar este hito que sí definitivamente lo situaría. Para mí ya él es un inmortal, pero ustedes saben cómo es este tema de las elecciones, de las votaciones, que hay como que a los latinos nos cuesta más y a los venezolanos pues aún más. Entonces, con estos 2.400, igual a leyendas, por ejemplo, ahorita alcanzó con ese hit, con ese doble, los 456 dobles, que lo igualan, por ejemplo, con Omar Vizquel en la tercera posición entre los, los venezolanos. Entonces, no es un hit cualquiera, no es un doble cualquiera, es un hito importante en el béisbol y sobre todo para nosotros los venezolanos. Por lo menos José Altuve empezó esta campaña de forma histórica. El pasado 30 de marzo se fue de 4-4 con 2 cuadrangulares en un mismo partido, por supuesto, contra los Medias Rojas de Boston. Ya a estas alturas de su carrera, cuando hay gente que piensa que José Altuve ya está, bueno, ya no da para más, está viejito, no, nos calla la boca con este inicio de temporada que es fenomenal, es formidable. Entonces, mantiene un promedio, fíjate, mantiene un promedio ahorita en esta temporada cercano a los 380. Y eso pues es destacable, ¿no? Porque mientras hay otros peloteros estrella, vigentes en su prime, que no están bateando ni 200, o sea, Altuve pues está bateando 378, demostrando que a sus 35 años pues sigue siendo uno de los bateadores más temibles de la liga. Entonces te dejo la pregunta allí para que interactúes conmigo rapidito. ¿Crees que logre alcanzar los 3.000 hits antes de que termine su contrato en 2029? ¿Por qué digo que va rumbo al Salón de la Fama? Bueno, primero por los números, por la trayectoria, por los premios. Vamos a estar analizando esos detallitos que van a sustentar el por qué algunas personas consideramos que ya José Altuve es un inmortal. Primero que nada, una consistencia élite, ¿sí? Porque Altuve es uno de los pocos jugadores que en la historia que han tenido 4 temporadas consecutivas con más de 200 hits. Lo hizo entre el 2014 y el 2017. Solo leyendas como, por ejemplo, le voy a nombrar a alguien a ver si lo conocen, Ichiro Suzuki. Solo para que tengan una idea de en qué lista se encuentra José Altuve con un logro de ese tamaño. En esta era moderna han alcanzado
esa racha. El poder en postemporada. José Altuve es el segundo jugador con más jonrones en postemporada, solo superado por Manny Ramírez. Imagínate, José Altuve superó a leyendas como, por ejemplo, Mickey Mantle, que jugó cualquier cantidad de series mundiales. Y en postemporada, José Altuve tiene más jonrones que Manny Ramírez. Perdón, que Mickey Mantle. Solo Manny Ramírez lo supera. Está por ahí por el orden de los 27 jonrones, si mal no tengo el dato a la mano, pero sé que está por allí. Bueno, quería compartir con ustedes esta barajita que tengo por acá de José Altuve, porque creo que es importante el día de hoy hablar de este pelotero. Y bueno, dije, voy a compartir con la audiencia, con las personas que me siguen en la cuenta, la barajita de José Altuve. Fíjense, José Altuve es un pelotero, es un bateador de velocidad y contacto. Tiene 2.400 hits, casi 300 bases robadas y va encaminado a un selecto grupo entre los que se encuentra, por ejemplo, Robert Horry, por nombrarle uno, que para la mayoría o para muchos críticos del deporte es el mejor segunda base de todos los tiempos. Pudiera ser pues un video aparte solo de Roger Horry, pero hoy vamos a hablar de José Altuve. Entonces, un segunda base con poder, con promedio y velocidad. Eso no se ve todos los días. Y en la era moderna, pues, no es que no se vea, pero en la historia ha sido difícil conseguir peloteros así. Y los que hay son grandes eminencias, como el que le nombré, por ejemplo, Roger Horby. En el caso, por lo menos de nosotros, para el caso de Venezuela, el logro de José Altuve, es con esos 2.400 y casi 300 bases robadas, Altuve encamina, como le dije, a un selecto grupo, ¿verdad? Eso en cuanto a las grandes ligas. Pero, por ejemplo, en el caso de los venezolanos, ya superó a Luis Aparicio, es el único pelotero que tenemos nosotros en el Salón de la Fama, en hit. Y está persiguiendo números en varias categorías de eficiencia, por ejemplo, de Miguel Cabrera. Para mí, el más grande pelotero venezolano de todos los tiempos. El promedio de por vida de José Altuve ronda los 305, 303, 307, por ahí. O sea, pero mantenerse a esa edad, después de 15 temporadas, en un promedio rondando los 305, pues es algo no que es notable, ¿sí? Y es raro en el béisbol porque es allí donde el promedio en la liga empieza a descender después de las 15 temporadas, porque por acumulación ya no tienes la misma efectividad de antes, el promedio pues baja. Pero no los quiero aburrir con tantos datos que no son relevantes, ¿no? Vamos a ver por acá, por ejemplo, vamos a destacar de José Altuve la segunda juventud que tiene José Altuve. Ha comenzado la temporada 2026 con un promedio de 3.78, un OPS masivo de 1.180. Eso es algo que un jugador de 35 años me dice que todavía está dominando la liga. 3.78 y 1.80 de OPS. Y ese es nuestro muchacho José Altuve. Pero batió de 5-3 con 2 dobles el día que conectó el hit 2.400. O sea que no fue un hit allí de casualidad. Vamos a poner imágenes antes de continuar, vamos a poner una imagen por acá del hit número 2.400 de Altuve. Tenemos por acá las imágenes. Vamos a colocar acá. Vemos acá, le da en la cara, un doble entre center y left y llega a segunda base para alcanzar así su hit número 2.400. Y dicen que José Altuve está pues ya viejo. La versatilidad defensiva. José Altuve empezó como segunda base, jugó en el jardín izquierdo en la pasada temporada. Lo han puesto como bateador designado. Disque para cuidarle la salud. Yo creo que había otros motivos allí. A mí me parece que a José Altuve no querían los Astros de Houston bajar o que Altuve alcanzase a Craig Biggio. Yo lo creo, porque es que es absurdo como tú vas a agarrar un pelotero como José Altuve, que todavía tiene vigencia, que todavía tiene energía,
y lo vas a quitar de su posición natural y lo vas a pasar a una posición como el left field, que es complicada. Bueno, es un outfield y él no es un outfield natural. Y después que tiene tantos años allí, entonces eso también la temporada pasada afectó un poco a José Altuve, pero también ha tenido turnos importantes como segunda base ahorita en este 2026. Ve, estamos hablando de un pelotero que no solamente tú puedes decir, no, que es que nada más da hit, como el caso de Luis Arraez, que señalan constantemente que solo da hit. Bueno, como si dar hit fuera malo, ¿no? Entonces habrá que bajar a Ty Cobb del pedestal, cosa obviamente con la que no estoy de acuerdo. Pero ese sería otro tema. Ahora fíjense, vamos a ver los datos de José Altuve, por ejemplo, que lo pudieran llevar al Salón de la Fama. Fíjense, premios individuales. José Altuve tiene un MVP en el 2017, tiene 3 títulos de bateo, un guante de oro y 7 bates de plata. No es poca cosa. Hay personas que están en el Salón de la Fama con menos de lo que tiene José Altuve. En postemporada, como les dije, 27 jonrones, el segundo de todos los tiempos, y 2 anillos de Serie Mundial. Esto también es un dato importante porque él ha sido importante, me disculpan la redundancia, en cada una de las series finales en las que ha ganado los Astros de Houston. Tiene promedio de por vida de 303 y 9 selecciones al Juego de Estrellas. O sea, una persona que, a pesar de que tiene 15 temporadas, ha tenido 9 All-Stars. O sea, ha habido constancia y consistencia en su carrera como estrella. Es el segundo jugador con más hits en la historia de los Astros, superando a leyendas, por ejemplo, como Jeff Bauer, que no llegó a los 2.400 hits, pero que es un inmortal. Estos son los argumentos con los que yo creo que Altuve puede tranquilamente entrar al Salón de la Fama. Pero fíjense que Altuve fue criticado, no, rechazado por la altura. 1,67 mide José Altuve. Pero tiene más hits y jonrones que muchos, que cientos de jugadores que son mucho más altos que él. Hay que llamarlo como se le llama, el pequeño gigante. Porque hay personas que tenían la estatura mm, para jugar béisbol tranquilamente y no lograron los números de José Altuve. Entonces eso demuestra también la resiliencia, ¿no? Y el deseo de jugar. Vamos a comparar a José Altuve con otros inmortales del béisbol. Segunda base que ya están en el Salón de la Fama. Por ejemplo, ¿con quién se está midiendo ahorita José Altuve? Roberto Lomar. Roberto Lomar. Para muchos el mejor segunda base de todos los tiempos. Para mí también lo es Roberto Lomar, con el perdón de Roger Horry. Pero Roberto Lomar para mí es el mejor segunda base de todos los tiempos. José Altuve tiene 2.400 y Roberto Lomar tiene 2.724. Craig Biggio tiene 3.060 hits. Rain Sandberg 2.386. Rain Sandberg tiene con menos de la carrera de José Altuve, está en el Salón de la Fama. O por supuesto, un tremendo segunda base de los 90, de los 80, pero Altuve tiene más que Rain Sandberg. Y ya Rain Sandberg, y de una entró Rain Sandberg al Salón de la Fama, lo recuerdo. Joe Morgan, por ejemplo, una leyenda. Joe Morgan de la maquinaria roja tiene 2.517 y 268 honrones, 689 bases robadas. Claro, tiene más bases robadas, por supuesto, Joe Morgan, pero en promedio tiene 271. Altuve tiene más promedio que todos estos. 300 tiene Alomar, 281 tiene Crevillo y Rain Sandberg tiene 285. En el WAR es donde está un poquito bajo Altuve, que está por debajo de lo que exige el Salón de la Fama, pero creo que de aquí al 2029 Altuve sube esa cifra o esa estadística avanzada y alcanza el WAR para no tener excusa en Coppertown de que no entre. Bueno, si quieres que siga o para seguir con la temática del video de José Altuve, yo te voy a pedir por favor que te suscribas porque sé que la mayoría de las personas que ven estos videos no se suscriben. Por supuesto, que nos dejes un comentario que te está pareciendo el video, si hay algún dato que estoy omitiendo, si hay algo que tú quieres incorporarle al debate o al argumento para que José Altuve llegue a Coppertown. Por ejemplo, José Altuve tiene más poder que Alomar y Reinsenberg. Ya superó a Roberto Alomar y está a menos de 30 de alcanzar a Creivillo y a Rain Sandberg, lo cual constituye esto como para su estatura
tiene un nivel de poder histórico para su estatura, porque lo estoy comparando con gente que tenía la estatura adecuada y Altuve ya está próximo a superar a uno y a otros como Roberto Lomar, por ejemplo, ya lo superó en jonrones. 210 tiene Alomar, 257 tiene José Altuve. La eficiencia en el bateo, por supuesto, tiene, como le dije, 303 de promedio y es uno de los pocos segunda base que mantiene un promedio superior a los 300 puntos, pasando por encima de Crevillo, de Ray Samberg, por supuesto, y Joe Morgan. Son personas que ya están en el Salón de la Fama. El club de los 250-250 es apenas el cuarto segunda base en la historia de las Grandes Ligas, con al menos 250 jonrones y 250 bases robadas, uniéndose por supuesto a inmortales como Crevillo, Morgan y Samberg. Por eso la comparación con estos inmortales. Si nos vamos a las métricas, como les dije, el WAR no está a la altura ahorita de lo que exige el Salón de la Fama, pero sé que terminará cerca de los 70 cuando termine su carrera. Si mantiene el ritmo, ¿no? Si mantiene este ritmo. Pero definitivamente lo que separa a, a José Altuve del resto de los segunda base que ya les mencioné es la postemporada. Porque 27 jonrones, imagínense, pasando por encima de peloteros que son gente de poder, inmortales indiscutibles como eh, mm, Mickey Mantle, y a la altura de peloteros como Manny Ramírez, siendo el segundo. Yo creo que esto es un argumento de peso para que en el Salón de la Fama voten por José Altuve para que ingrese. Los cronistas tienen que votar por eso, porque este es un dato mayor, lo coloca a la altura de los grandes en la postemporada, que es donde las papas queman. Pues si Mickey Mantle es el que más tiene en series finales con 15 honrones, bueno, José Altuve es el segundo en postemporada. Se lo ubica en el mismo escalafón en cuanto a honrones, ¿no? En la postemporada. Entonces, aquí ve cómo van sumándose argumentos que va dejando sin argumento a aquellos que eh, le prohíben la entrada a peloteros por X o Y cositas. Después de analizar estos datos, creo que parece inevitable decir que con 2.400 hits en su haber, con esos 27 honrones de postemporada, que desafía las leyes del béisbol moderno, porque es muy difícil que eso se logre hoy en día. Entonces ya él no está jugando para demostrar quién es. Ya José Altuve no está para que digan, oye, es un buen bateador, es un buen jugador. No. Él está jugando para decidir en qué lugar del Olimpo de los Inmortales de Cooperstown es que él se va a sentar. Porque ya no hay discusión de si es un gran pelotero, si tiene carrera al Salón de la Fama. Yo creo que ya eso está claro. Entonces él está jugando es para decidir dónde, en qué mesa es la que se va a sentar o en qué silla es la que se va a sentar. Entonces, mientras muchos se quedaron con la crítica de que si robo de base, que de señas, que no sé qué, basura. Basura porque eso es algo que se ha hecho toda la vida en el béisbol. Siempre se ha robado, eso es jugar vivo. Eso es otro tema. No veo eso como una mancha en su carrera. José Altuve no se quedó allí. Otro se hubiese deprimido, pero José Altuve eh, empezó a generar sus estadísticas y bueno, hoy se le compara con peloteros, como les dije, a la altura de Roberto Lomar, de Ray Samberg o Joe Morgan. Entonces, vemos un Altuve que no solo encaja en el molde del Salón de la Fama, sino que en varios apartados los está superando a estos que son jugadores, exjugadores, pero ya inmortales. Entonces, la pregunta no es ya si entrará en el Salón de la Fama. La verdadera pregunta es, ¿cuántos récords más piensa romper antes de retirarse en el 2029? O sea, si mantiene este ritmo, el Club de los 3000 ya no es un sueño, sino que más bien es una cita ya con la historia. En su momento eso va a llegar. Pero la última palabra la tienes tú. Así que con lo que has visto hoy, te pregunto, ¿crees que Altuve es el mejor segunda base de todos los tiempos o todavía le falta camino por recorrer? Para mí es Roberto Lomar, pero te estoy haciendo la pregunta a ti porque tu opinión para mí también es importante. Déjame
tu opinión en los comentarios y, por supuesto, no olvides suscribirte para más análisis de Grandes Ligas y nos vemos en el siguiente turno al bate. Chao.